¿Cómo siguen avanzando los procedimientos para importar vacunas para nuestro país y seguir con el proceso de vacunación tan necesario en medio, sobre todo, de las últimas cifras que hemos visto del avance del COVID-19? ¿Cómo estamos también en materia de relaciones internacionales? ¿Cómo se vive lo que ocurrió en los últimos días y lo que va a ocurrir con el cambio de mando en Estados Unidos y más? Son algunos de los temas que vamos a abordar junto al ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Alamán. Ministro, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Bárbara. Muy contento de estar de nuevo con usted. Bueno, antes de meternos de lleno a lo interno y las vacunas, cuéntenos cómo vivieron, qué le parecieron los incidentes en Estados Unidos hace unos días en el Capitolio. Mire, la verdad que yo creo que fue un episodio dramático que creo que digamos, cuya memoria va a perseverar durante mucho tiempo, porque objetivamente se trató de yo diría, de un atentado contra una de las democracias más sólidas, más estables, con mayor reputación y más reconocidas en el mundo. La verdad que durante los últimos años se ha venido hablando de que el sistema democrático en el mundo en general estaba enfrentando diversos tipos de turbulencias, erosión en sus instituciones, como un fenómeno global. De hecho, hace un par de años atrás se publicó un libro que tuvo mucha relevancia, un libro en Estados Unidos, un par de profesores de la Universidad de Harvard, que el título era bien elocuente, decía ¿Cómo terminan las democracias? Donde hacía ver o de alguna manera anticipaba que conflictos como los que vimos esta semana de pronto podían irrumpir en una democracia tan sólida como la democracia norteamericana. De manera que estamos frente a un fenómeno global y si alguien tenía alguna duda respecto de las características de este fenómeno, los hechos en el Capitolio lo reflejaron. Yo creo que en esto hay una gigantesca responsabilidad del presidente Trump. Creo que, como lo he señalado en otras oportunidades, él con sus actitudes deshonró la presidencia americana de los Estados Unidos, insisto, de una de las democracias más sólidas, más inobjetables y más respetadas del mundo. Pero al mismo tiempo, la democracia americana es una democracia sólida, es una democracia fuerte y creo que ha reaccionado adecuadamente. Y en ese sentido, bueno, se están estudiando la posibilidad de hacer un impeachment, incluso están solicitando a sus compañeros de partido que contribuyan a la salida, ojalá lo antes posible, del presidente. Así todo, le quedan muy pocos días para que asuma Biden. ¿Qué le parece esta forma de terminar su gobierno? Quedando además tan pocos días. Mire, Bárbara, ¿qué le puedo decir? Imposible peor, ¿no? Yo creo que en general la administración Trump va a ser recordada por este, ¿cómo decirlo?, desconocimiento, distanciamiento de una tradición jurídica, de un funcionamiento institucional que era propio de la democracia norteamericana. De alguna manera, estos 4 años hubo permanentemente una tensión que tenía que ver con acciones, que tenía que ver con actitudes, que tenía que ver con el lenguaje del presidente Trump. Cuando esta actitud ya se centra en el cuestionamiento, desde mi punto de vista, sin fundamento plausible del resultado electoral, bueno, entonces se le está disparando al corazón de una democracia, porque ¿dónde se juega, por así decirlo, dónde está el corazón de la democracia? En sus procedimientos electorales, porque en eso se expresa ni más ni menos la ciudadanía. Y si no hay confianza en los procedimientos electorales, entonces no hay confianza en la alternancia en el poder. Y si no hay confianza en la alternancia en el poder, entonces no hay confianza en el sistema. De manera que atacar sin fundamento el proceso electoral norteamericano, yo creo que simplemente se pasó de la raya y ha generado todas estas consecuencias tan negativas. ¿Qué va a ir a ocurrir en los próximos días? Ese es un tema al cual a nosotros no nos corresponde pronunciar. Ahora, guardando todas las proporciones, que no son situaciones comparables, pero se ha dicho que hay cosas que nosotros podemos aprender, lecciones que podemos tomar pensando en lo que va a venir en nuestro proceso constituyente. Cuando se mencionaba, incluso por el Partido Comunista, esta intención de rodear el Congreso, de rodear con manifestaciones, de alguna manera uno se imagina algo similar a lo que vimos en Estados Unidos. ¿Qué lecciones cree usted que podemos tomar? Bueno, apartarse absolutamente de esos procedimientos, tal como usted señala. El mismo día que esto ocurría, el ex senador y ex canciller Ignacio Walker, en un tuit muy agudo y muy oportuno,
él hacía ver precisamente el paralelo que señalaba usted, porque estos llamados del Partido Comunista Chileno a rodear la Asamblea Constituyente, tanto en un sentido figurado como en un sentido físico, de pronto todo el mundo lo materializó precisamente en acciones de esa naturaleza. Los congresos, ni que decir las asambleas constituyentes, tienen que operar en un marco de tranquilidad, en un marco de respeto y en un marco donde la presión, particularmente si es una presión violenta, es absolutamente rechazable y es absolutamente objetable. Nosotros tenemos, por lo pronto hoy día, estamos dando un paso importante en nuestro proceso constituyente. Hoy deben quedar inscritas las listas de candidatos a convencionales y después tenemos que enfrentar la elección el 11 de abril. Entonces, el proceso chileno ojalá se mantenga como hasta ahora, libre de violencia, institucional como la que vimos en Estados Unidos y como la que a algunos les gustaría, por lo que dicen, instaurar en Chile. Bueno, pronto, en unos días, asume el nuevo presidente electo de Estados Unidos, Biden. ¿Cómo van a ser las relaciones? ¿Qué podemos esperar con Chile? Mire, Bárbara, nosotros tenemos con Estados Unidos una relación diplomática, internacional, comercial, yo la calificaría estratégica absolutamente. Chile es un país que tiene una política exterior muy bien asentada desde el punto de vista de que tiene estas relaciones estratégicas con muchos países, pero particularmente con aquellos que son importantes tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista comercial. Nosotros tenemos una relación con Estados Unidos múltiple. Son nuestro segundo socio comercial, tenemos una identidad desde el punto de vista político con sus valores, con sus principios, y en consecuencia somos, como quien dice, aliados naturales en muchas tareas que tenemos por delante. Ahora, ¿qué es lo que yo espero? Yo espero lo siguiente. Uno, para mí, de los máximos errores de Trump fue retirar a Estados Unidos, por así decirlo, del mundo, volverlo hacia adentro y de alguna manera tomar distancia, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con el Acuerdo de París, los compromisos del cambio climático, Pensé que tomar iba a decir distancia. el TPP-11. Bueno, también, esa es parte, vamos a ir a eso seguramente más adelante, en esta actitud proteccionista, anti-comercio, retirársenos así del TPP, que en ese minuto era 12 y que se transformó gracias a la iniciativa de Chile fundamentalmente en TPP-11. Pero el concepto fundamental fue retiremos a Estados Unidos del mundo. Y lo que está sugiriendo Biden es algo con lo cual Chile está muy de acuerdo. Estados Unidos es la primera potencia mundial y el mundo necesita que Estados Unidos esté involucrado en la solución de los grandes problemas del mundo y no de espaldas, ignorando los graves problemas del mundo. Los temas de cambio climático, los temas de comercio internacional, los temas de refugiados, los temas de narcotráfico, los temas de amenazas asimétricas. Bueno, son temas, Bárbara, globales y en consecuencia requieren respuestas globales. Ni que decir el tema de las pandemias. Chile tiene un par de iniciativas que estamos tramitando en el marco de Naciones Unidas, por ejemplo, para tener un tratado mucho más efectivo que las normas que existen hoy día, para que la comunidad internacional pueda enfrentar en conjunto estas pandemias. Entonces, nosotros vemos con buenos ojos que Estados Unidos, por así decirlo, vuelva al mundo, que vuelva a trabajar con sus aliados naturales, como es la Unión Europea, como son muchos países de América, y esperamos que eso en definitiva permita seguir profundizando la relación bilateral tan profunda que tenemos con Estados Unidos. Bueno, tal como había sido antes, probablemente el presidente Trump va a ser un paréntesis en las relaciones normales y tal como dice usted, en los temas de comercio, de apertura al mundo. Ahora, respecto al TPP-11 que ya lo mencionamos, ¿no le parece extraño apelar al legado de la presidenta Bachelet? Fue muy criticado por eso. Es como raro ver al gobierno defendiendo el legado de la presidenta Bachelet, a diferencia de la oposición, renegando de ella en eso, por lo menos. Bueno, es que, mire, esto fue lo que yo planteé como una incoherencia política en estos últimos días. ¿También Y sin coherencia a duda los que... dos lados o en esta materia hay No, acuerdo? no, lo que yo planteé es algo muy concreto. Mire, si uno lo mira más en perspectiva, la apertura al exterior, al comercio internacional, es uno de los grandes logros de los últimos 30 años. Pero hay que ser objetivo.
En esos 30 años, bueno, porque entre otras cosas durante 24 hubo gobiernos de la concertación o de la nueva mayoría, la apertura al exterior, la integración de Chile al mundo, fue uno de los grandes legados de los gobiernos de la concertación, y ese es un hecho objetivo. En el caso concreto del TPP-11, no hay duda alguna que fue uno de los legados más importantes de la presidenta Bachelet. Entonces, lo que no hace absolutamente ningún sentido es que quienes fueron sus partidarios, quienes la acompañaron en su gobierno, ahora descubran que el TPP-11 es simplemente, verdaderamente una suerte de desastre para el país y para el futuro. Durante toda su tramitación no abrieron la boca. Cuando se firmó, concurrieron a los actos donde en definitiva se suscribió este documento. Con posterioridad, nadie dijo nada. Pero como ha existido un embate fundamentalmente del Frente Amplio y del Partido Comunista en contra de esta política global que ha tenido Chile en estos años, se suman argumentos que son absolutamente inconsistentes. Y entonces empieza con una verdadera larga lista de errores o simplemente falsedades. Y se dice, mire, el TPP-11 va a impedir crear empresas públicas. Falso. El TPP-11 impediría poder expropiar a cualquier empresa o cualquier emprendimiento en algún market de actividad. Igualmente falso. Se dice, mire, el TPP-11 impide que el país pueda dictar normas laborales como por ejemplo las relativas al salario mínimo. Completamente falso. Después se dice, mire, no van a poder dictarse normas ambientales. Completamente falso. Después se dice, mire, el TPP-11 va a permitir que se patenten las semillas criollas. Bárbara, igualmente falso. Entonces lo que yo he hecho es hacer ver que aquí hay una gigantesca incoherencia y de esa tienen que hacerse cargo precisamente quienes se han transformado en los guaripolas de la oposición a un tratado que es beneficioso para el país. Ahora, no es toda la oposición. Por supuesto, ahí están, por ejemplo, los senadores Lagos Weber, el senador Insulza, el senador Pizarro y algunos otros que han manifestado también una opinión favorable a este tratado, junto, por ejemplo, con la opinión muy importante del expresidente Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos. Pero lo importante es que Este saquemos tratado, adelante perdón, el tratado. fue promovido activamente en el gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, ¿le ha faltado fuerza? Porque en el fondo claramente no van a haber trabajado en promover una iniciativa que le hiciera daño a Chile. ¿Le ha faltado fuerza para defender eso mismo que ellos trabajaron con tanta fuerza? Mire, yo no lo personalizaría, más aún Heraldo Muñoz en este minuto está en otros afanes, particularmente en la conducción de su partido y en su precandidatura presidencial. Pero lo que es importante es dejar constancia de que en primer lugar este es un acuerdo bueno para Chile y simultáneamente que los infundios, las falsedades, las fake news tienen que desvanecerse. Y otra cosa, Bárbara, que también es importante. ¿Por qué esto hay que sacarlo adelante y hay que sacarlo luego? Bueno, por lo pronto porque lleva casi ya 2 años en el Senado, lo que no tiene ninguna justificación. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente. El no estar en el TPP impide que nosotros podamos acceder a un mercado de 500 millones de habitantes con aproximadamente 3.000 productos que se verían beneficiados. Eso tiene un efecto inmediato en términos de reactivación y recuperación económica que es tan necesario. Pero no es solo eso. Cuando se abre un mercado y hay competidores que sí utilizan las ventajas, van a Ocupan decir, esos mire, espacios. Después vamos a llegar tarde. exactamente, como usted dice, ocupan esos espacios. Entonces, cuando se ocupan esos espacios, uno posteriormente quiere, como quien dice, retomar o recuperar esos espacios y resulta que esos espacios están ocupados. Por lo tanto, se produce un desvío de comercio y sin ir más lejos, nosotros por no estar en el TPP hemos tenido y hemos perdido, según los cálculos que se hacen, exportaciones del orden de los 2.000 millones de dólares. Eso es lo que estamos perdiendo. Y no Ministro, ¿está solamente optimista o pesimista? Porque, como dice usted, esta discusión lleva un par de años en el Senado, la presión de sectores como el Frente Amplio y parte de la oposición es muy fuerte. ¿Usted cree que los senadores van a poder dejar eso de lado y centrarse, como dice usted, en lo que no es noticia falsa, en lo que no está mal y votarlo en conciencia? bueno, lo veremos tan pronto se defina la fecha de la votación. Lo que yo sí estoy convencido, Bárbara, es que tenemos los que somos partidarios de que en definitiva se apruebe y se ratifique este tratado,
tenemos una gran solidez argumental frente a alegaciones que muchas veces se derrumban como un castillo de naipes. Y yo espero que no solamente aquellos que han expresado su voluntad de apoyar el tratado se mantengan en esta posición, sino que también puedan sumarse otros cuando en definitiva podamos tener el debate final que debiera ser lo antes posible. Viendo las discusiones que se han dado en el Congreso de distintas materias, ¿le preocupa que los argumentos técnicos, los argumentos falaces, quizás se impongan sobre los técnicos? Ya hemos visto incluso expertos haciendo recomendaciones, presidente del Banco Central dando una mirada que después se deja fácilmente de lado. Bueno, usted apunta, pues, Bárbara, a un problema que está teniendo nuestro funcionamiento democrático. De pronto, la presión de las redes sociales y contenidos que se expresan en redes sociales que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad, se transforman en elementos de presión hacia quienes deben representarnos a todos, hacia los parlamentarios que deben votar. Yo espero que, por lo menos en este caso, ello no ocurra así y que prevalezca una argumentación razonada, sensata, fundamentada. Si eso es así, debiéramos tener un margen amplio para apoyar este tratado que es tan importante para el país. Ministro, cambiémonos de tema porque el COVID-19 nos tiene hace mucho tiempo en alerta. Hemos visto un retroceso fuerte en la cifra de los contagios, con un aumento muy considerable, mayor al de muchos meses. ¿Ve riesgo de nuevos cierres de fronteras? Ay, mire, la verdad, Bárbara, que esa es una competencia que le corresponde únicamente a las autoridades de salud. Por supuesto que uno mira con preocupación los aumentos, ¿no? Los aumentos de los contagios. Esta segunda ola parece estar llegando con mucha fuerza. Y lo que a su turno nos deja, ¿cómo decirlo?, más contentos por el trabajo que hicimos en la Cancillería desde mayo del año pasado. El presidente Piñera le encargó a la Cancillería y dentro de la Cancillería específicamente al subsecretario de Relaciones Internacionales, Rodrigo Yáñez, llevar adelante, Bárbara, todas las negociaciones con los distintos laboratorios para los efectos de contar en forma oportuna con las vacunas y que esas vacunas tuvieran a un precio razonable, fueran accesibles para todas las personas. Y eso lo hemos logrado. Hemos hecho una negociación que nos tiene muy conforme, con diversos laboratorios. El principio número 1 fue no poner los huevos en el mismo canasto. Apostamos y seguimos y trabajamos con distintos desarrollos de vacunas y hoy día estamos en condiciones de señalarle a nuestros compatriotas que debiéramos en el primer semestre de este año tener vacunados a 15 millones de personas. Si nosotros logramos esa tremenda cifra, que entre paréntesis es un gigantesco esfuerzo logístico, piense usted que de todas las vacunas a las que tenemos acceso, salvo una, todas las demás el tratamiento son con 2 dosis. Por lo tanto, son 2 pinchazos, por así decirlo, ¿no? Y nosotros esperamos que de aquí como le digo, al primer semestre podamos tener a 15 millones de chilenos vacunados. Yo creo que al final del día esa va a ser el verdadero remedio, por así decirlo, para la pandemia. Hay preocupación, ministro, porque se ha planteado, no como algo cierto, por supuesto, pero dentro de toda la incertidumbre, ¿qué pasaría si países como Estados Unidos, por ejemplo, dijeran, bueno, ante esta emergencia, los laboratorios no van a poder exportar vacunas hasta que toda nuestra población esté vacunada, por ejemplo? ¿Hay riesgo de cosas como esa que pudieran impedir que se cumplan los contratos? Mire, Algo de eso claro, vimos con los ventiladores, ¿se acuerdan? claro, mire, efectivamente se puede producir una situación compleja, pero lo que yo sí le puedo decir es que los contratos que nosotros tenemos suscritos, muchos de los cuales tienen normas de confidencialidad, son muy exigentes en esta materia y estamos bien resguardados jurídicamente. Una de las cosas que verdaderamente vimos al momento de suscribirlos, al momento de negociarlos, al momento de empezar a efectuar los pagos, es precisamente disminuir al máximo como quien dice, el escenario que usted configura. O sea, Pero se bueno, pusieron en ese escenario, por lo menos. mire, por lo menos lo tuvimos contemplado desde el día 1, porque mire, aquí también ha habido una negociación técnicamente muy compleja, porque obviamente que los laboratorios lo que siempre querían era quedarse casi como una especie de, ¿cómo decirlo?, de una cláusula de mucha flexibilidad para los precios,
mucha flexibilidad para las entregas, mucha flexibilidad a la hora de tener que responder por retardo. Entonces, ahí hubo un verdadero manejo muy intenso que lo hicimos con los equipos de la Cancillería y en algunos casos con asesorías extranjeras para resguardar bien el conjunto de derechos que tenemos. Hasta ahora todo está funcionando tal como estaba previsto y ya estamos empezando a tener un flujo constante de remedios. Apenas Sinovac esté autorizado por el IPS, que es la segunda vacuna, la vacuna china, debiera ya estar, como quien dice, en proceso de tránsito, en proceso de traslado, y posteriormente también una situación similar debería ocurrir con el tercer proveedor, que es Oxford AstraZeneca. Entonces yo calculo que de aquí a unos, no sé, 60 días deberíamos poder tener eventualmente 3 y quizá un poquito más adelante 4 vacunas que se estén, como quien dice, inyectando en todas partes. Ahora, algo importante que aprovecho a señalarlo. Esta vacuna es voluntaria, es gratuita y algo muy significativo. El único que la proporciona es el Estado. Se lo hago presente porque han llegado consultas acá a la Cancillería donde hay gente que dice, mire, me están ofreciendo una vacuna contra el COVID-19. Eso que le están ofreciendo no hay que tragárselo, pero ni un segundo. Aquí todas las vacunas tienen que ver y son parte de, digamos, las entregas, o sea, las compra, las adquiere y las administra y las pone, por así decirlo, el Estado, y bajo ninguna circunstancia hay que dejarse engañar por gente inescrupulosa que puede estar haciendo estos planteamientos. Puede ser muy peligroso. Y, ministro, finalmente, ¿cómo es la presión que sienten también en el ministerio? Por ejemplo, en el caso de Argentina, que partió bastante después, han señalado que ya tienen un porcentaje de gente vacunada mayor que el nuestro, pero con una vacuna que no ha cumplido o que por lo menos en nuestro caso no cumpliría todos los estándares de aprobación que nos hemos autoimpuesto. ¿Dónde está esa presión de hasta dónde avanzar por ir más Mire, rápido? es que ¿sabe lo que pasa, Bárbara? De verdad, nosotros no tenemos esa presión, en el sentido de que tuvimos una muy adecuada, como les señalo, planificación. Y esa planificación estableció cuánto íbamos a comprar. Mire, por ejemplo, con Pfizer tenemos 10 millones de dosis, es decir, tenemos 5 millones de tratamientos. Con Sinovac tenemos una cifra exactamente similar. Con Oxford AstraZeneca tenemos una cifra un poco menor. Con otras volvemos a crecer, después tenemos un poder comprador con COVAX. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tenemos un abanico de vacunas que estamos esperando que cada una de ellas tenga la autorización. Esas vacunas tienen un itinerario de llegada, de manera de ir organizando una suerte de flujo permanente y tener toda la cadena logística, que en parte importante necesita frío, de buena manera. Entonces, la verdad de las cosas es que lo que en este minuto nos preocupa es que la planificación simplemente se cumpla, que los laboratorios, como hasta ahora han hecho, cumplan en las fechas que ellos en definitiva han establecido. Y bueno, además está decir que la organización que ha tenido el Ministerio de Salud ha sido realmente extraordinaria. Chile tiene, entre paréntesis, un tremendo capital social, institucional, por así decirlo, porque tenemos mucha experiencia en estas materias. En los años que vacunamos, no sé, 8 millones de personas con la influenza, ¿no? Entonces, Chile tiene un sistema, tiene personal capacitado, tiene sus instalaciones y eso ayuda enormemente. De manera que, salvo que se nos produzca algún incidente mayor, como vuelvo a decir, debiéramos terminar de aquí a 5 meses, al mes de junio, con 15 millones de chilenos todos vacunados. Muchas gracias, ministro, por conversar con nosotros. Que tenga una muy buena semana. Los dejamos invitados a que sigan informándose junto a nosotros en emol.com.